Hola, hoy en Retrologando vamos a hacer un repaso somero, como siempre, a las obras principales de un autor muy consagrado, premio Nobel, y que en mi opinión se ha sobrevalorado porque es buenísimo, pero no solo él era el creador de su espectáculo, sino que contribuía de forma decisiva a su mujer. Me refiero al teatro de Darío Fo y Fran Carrame. Darío Fo es un referente del teatro, desde el teatro de vanguardia, el teatro político, el teatro de acción, el teatro como herramienta, el teatro como diversión extrema. Y bueno, es un teatro muy reconocido, muy reconocible, aparte de reconocido, muy reconocible porque en sus distintas etapas es muy característico. Yo voy a hablar de las obras que están traducidas al español, que yo conozco, y además son las obras fundamentales, creo yo. Conozco alguna más en italiano, pero no de la relevancia dentro de la dramaturgia de Fo y Rame, como en el ámbito del teatro internacional, y veremos pues las obras fundamentales, como digo. Darío Fo es un personaje, fue un personaje muy peculiar, era un personaje muy gracioso, muy divertido, siempre estaba haciendo bromas y haciendo chistes y haciendo mimos y cosas, pero lo que a mí me ha llamado siempre la atención es que se hable de Darío Fo y Fran Carrame muchas veces se le ignore, cuando ellos mismos son los primeros que asumieron y reivindicaban que las cosas las hacían los dos. O sea, tú ves, por ejemplo, el conflicto de Bolonia, una obra de teatro, se publicó en Sipario, escrita por Darío Fo, traducida por Fran Carrame, y Darío Fo que escribía en arameo. Sí, es una cosa que ocurre en el siglo XIII, quizás fuera un italiano más antiguo, pero Fran Carrame es esencial. Darío Fo era un genio, además un sabio, porque conocía muchísimas cosas, y muy en profundidad, porque la había estudiado, porque la había indagado, la había investigado. Pero es que Fran Carrame igual, y además, mientras que él era el caos andante, él era un completo anarquista, ella era más sensata en el sentido de que estructuraba mejor las cosas, es la que, en cierta manera, pues sentaba las bases de cómo tenían que ser los espectáculos que representaban ellos dos, entre otra gente, incluido su hijo, que también fue actor y dramaturgo. Aquí he tomado algunas notas. Darío Fo, sanguiano, 24 de marzo de 1926, nació, falleció en Milán el 13 de octubre de 2016, en 1997 Premio Nobel de Literatura, a Darío Fo, no a Darío Fo y a Fran Carrame. Bien, él estudió pintura y arquitectura en la Academia de Bellas Artes de Brera, en Milán, y allí es donde empieza como actor y empieza a escribir sus obras de teatro satíricas que no las conocemos. En 1954 se casa con Fran Carrame y en el 59 crean la compañía Darío Fo, Fran Carrame, que con distintos nombres de la comune, de no sé qué, será lo que harán todo el resto de su vida. Componer espectáculos e interpretarlos ellos mismos. Después, claro, tendrán traducciones y irán para aquí y para allí. Pero es muy importante la labor de Fran Carrame en este tipo de espectáculos, donde empieza a verse, donde también interviene su hijo Jacopo, que es el hijo este que he aludido antes, que lo veremos después a propósito del último espectáculo que concibieron, por lo menos que yo conozco, que también formó parte de la compañía. Esta compañía empezó interpretando pues comedia del arte, algo en plan que después derivaría hacia ciertas, ¿cómo se llama esto? No son exactamente happening, a cierta performance, partiendo de una serie de elementos fijos, como son los personajes de la comedia del arte, de carácter satírico. Pero la primera vocación teatral de Darío Fo es el teatro popular. El teatro popular que procede del conocimiento de toda la gente del pueblo, en clave de farsa, que es el vehículo idóneo del teatro popular. Esto, entre paréntesis, lo sabe magníficamente bien y lo ha cultivado, igual que bien que Fo, o quizá mejor, en mi opinión, Alfonso Zurro. Alfonso Zurro, su teatro popular, es algo que no tiene parangón, es una cosa extraordinariamente maravillosa. Y discurre por las vías de la farsa, como farsas maravillosas, como por narices, como todo esto son farsas. Y Darío Fo esto lo entiende muy bien. Darío Fo es un gran conocedor del teatro popular y él, cuando interpreta, aparte de los arlequines y demás, él siempre busca la personificación del juglar, que esto es muy importante también, para entender sobre todo la primera etapa de su teatro, al que nos iremos refiriendo pues a propósito de los textos. Mira, vamos a empezar ya sacando libros, porque así ya vamos adelantando. La investigación de Fo sobre todo el espectro teatral, porque él no se
limitaba al texto, sino también a la interpretación, a la dirección, a toda la creación del espectáculo, pero él sobre todo lo centraba en la interpretación. El actor es el que está enfrente del público y es el que tiene que transmitir todo lo demás. Después el texto era lo otro esencial, eran las dos patas fundamentales según el del teatro, cosa con la que yo coincido, pero esta investigación, estas indagaciones, junto con lecciones y trabajos que se le ocurría para su alumno, está en Manual Mínimo del Actor, donde aparece él haciendo una de sus muecas tan características, riendo, y es muy interesante. Aquí vemos todo lo que va haciendo y vemos cómo lo pone en práctica con alumnos. Hace esto, haz lo otro, tal, y corrige, y era un hombre muy agradable de trato, era muy tratable, y corregía a veces con mano dura, pero porque lo veía necesario. Pero no era como, por ejemplo, Lee Strasberg, que era un ogro, que estaba siempre puteando a todo el mundo. En el Actor Studio, no, Darío Fo era más persona. Y después también, para ver, complementario en cierta manera con este que acabamos de ver, para ver sus opiniones sobre la vida, sobre la evolución de su teatro, sobre sus relaciones con su mujer, con Jacopo, con su hijo, con las instituciones, con las autoridades, tal, está El Mundo según Fo, que es un libro de conversaciones con Giuseppe Manin, con Giuseppe Manin. Y aquí también es muy interesante porque habla de muchas cosas que afectan a su teatro. Hombre, es que podíamos dedicar un vídeo nada más que a esos dos libros, pero no es lo que vamos a hacer. Entonces, en esta línea del teatro popular a la que nos hemos estado refiriendo, vemos su conocimiento profundo de los clásicos grecolatinos, vemos también su profunda sabiduría sobre tradición oriental, por supuesto sobre comedia del arte, Shakespeare, el teatro español del siglo de oro, y todo esto va conformando lo que será su teatro, que en mi opinión hay dos teatros de Darío Fo, los que interpretaba él y los que interpretaban los demás, porque una cosa son los textos, que es lo que veremos a partir de ahora, dentro de un momento, que tienen su independencia, una vez que están conocidos y publicados, pues cada uno puede hacer con ellos lo que quiera, pero haciéndolo él y Fran Carrame, eran muy característicos y eran una forma de entender el teatro en su totalidad, sencilla pero a la vez compleja, sencilla desde la complejidad, porque para llegar a esa sencillez no viene por generación espontánea, hay que conocer mucho y bien. Entonces vamos a ir con Misterio Bufo, que es la primera. Hay dos textos, dos libros que recogen obras de esta vía de teatro popular, que digo que son obras cortas que interpretaban. Mira, aquí tenemos el cartel con Darío Fo de Misterio Bufo, y tenemos aquí las obras que componen el Misterio Bufo. A saber, como veremos, hay cosas muy conocidas del teatro de la tradición, pues desde cuentos, desde relatos orales que pasan de moda en moda. La Biblia es muy importante, fuente de temas y de contenidos de estas cosas. Pues conversaciones, cosas que se dan por conocidas, que todo el mundo más o menos conoce, son familiares, pues están aquí de alguna manera recogidas y renovadas y actualizadas. Entonces esto viene a ser una especie de representación sacra medieval, ¿verdad? Es decir, teatro bufo. Misterio alude sobre todo a la cuestión religiosa, a la cuestión del alma, pero el bufo es quitarle la trascendencia, es hacer asequible lo misterioso, lo profundo, lo trascendente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una especie podríamos decir, de historia sacra, porque claro, se toman referentes de la Biblia, por ejemplo, aquí estoy viendo dos concretos, dos, pero hay más. Pero se toman de otra manera y se interpretan de otra manera. Él interpretaba esto pues con su indumentaria, que normalmente era un jersey negro de cuello alto y con un micro. Pero no era como estos monólogos de ahora del micro y el taburete, no, nada que ver. Entonces él iba contando pues la historia, lo que iba sucediendo. Y incluyendo en la historia, por muy antigua que fuera, muy arcaica, elementos de la actualidad. Y otro elemento que recurría era una especie de lenguaje onomatopéyico, que eran unos sonidos que escritos pues a la censura, porque había censura, claro. No la entendía, la censura lo dejaba pasar, y que representaba, era muy gracioso porque todo el mundo asociaba inmediatamente lo que estaba sucediendo en escena con el referente real al que le hacía referencia.
Rosa Fresca son las obras, Rosa Fresca aulentísima, Loa de los azotados, ¿ves? Es que son cosas de carácter popular. La matanza de los inocentes, origen de la Biblia, moralidad del ciego y del tullido, cada uno por su defecto, pues varema al mundo según su tal. Las bodas de Caná, otro elemento extraído de la Biblia. Pan y los peces tal, nacimiento del juglar, esta es muy importante, porque ya digo que él se consideraba una especie de juglar de trovador. El nacimiento del villano, en oposición al juglar. La resurrección de Lázaro, esta es muy graciosa, muy divertida. Y Bonifacio VIII, que es un papa. Y después aquí pone textos de la pasión, el loco, de la misma índole. El loco y la muerte, María conoce la condena impuesta a su hijo. Juego del loco bajo la cruz y pasión, María en la cruz. ¿Dónde tergiversa todo esto que estamos viendo? Esto es misterio bufo. Pero hay otro espectáculo. Esto empezó haciendo, este espectáculo siempre lo fue cambiando, siempre lo fue renovando, cambiando historias tal, pero creó otro espectáculo que formaba parte de Misterio Bufo, una parte, después se escindió y tal, que parte de ello y otras cosas está reunido No hay ladrón que por bien no venga y otras comedias, que es este otro tomo de esta misma índole de teatro popular. No hay ladrón que por bien no venga y otras comedias se abre con Los pintores no tienen recuerdos. Esta es una de las primeras obras recuperadas después rehechas por Darío Fo, y es quizá la primera donde vemos un acusado tinte social de denuncia de la opresión, en contra de la opresión, en favor de la libertad, de los derechos humanos, de tal. Aquí encontramos una viuda, aquí es un juego de paradojas todo el rato y de apariencia. Nada es lo que parece ser. O sea, aquí hay una viuda que llama a unos pintores para que pinten un burdel que ella regenta. Entonces ellos están allí trabajando, pero pegan y creen que han matado a un tipo que resulta ser un maniquí. Entonces los pintores lo que intentan es ocultar, para que no se enteren que se han cargado a nadie, intentan ocultar el fiambre. Y bueno, y entonces vamos viendo que nada es lo que parece, lo que decía. Ni la viuda fiel, los pintores son pintores, ni el maniquí maniquí, ni nada de esto. Después sigue No hay ladrón que por bien no venga, donde aquí asistimos a una inversión completa de los conceptos sociales. O sea, que hay un ladrón que va a robar a una casa. Entonces a su mujer le tiene dicho que no la llame, pero le dice dónde va. Entonces la mujer llama a esa casa como que lo está llamando al trabajo. Entonces a esta casa llegan el dueño de la casa con su amante, con un amante que tiene, y coge el teléfono. Y entonces empiezan a generarse una serie de equívocos, de conflictos, de malos entendidos, que generan todo. Es una cosa, esto es un vodevil maravilloso, gracioso, hasta reventar. Entonces aparece la dueña de la casa, también aparece la mujer del ladrón también, y entonces todo es engaño, como aquellos pintores que querían ocultar el cadáver y tal. Pues esto es todo engaño uno a otro, haciéndose pasar unos por otros, aparentando ser otra cosa y fingiendo lo que no son. En fin, es muy divertida esta también. Después tenemos El hombre desnudo y El hombre de frac. Esta es una de las comedias más surrealistas de Fo. Y bueno, son dos señoras que están limpiando la basura. Bueno, dos señoras, dos basureros. O sea, es que a veces que se ha hecho señora y otras veces que la han hecho señores. Y lo que van encontrando en las basuras. Los restos, entonces para lo que algunos es una cosa para tirar a la basura, para otros es poco menos que un tesoro. Después lo elocuentes que son algunos restos sobre quién lo ha tirado a la basura. En fin, de esto va. Prosigue, los muertos se facturan y las mujeres se desnudan. Esto es una coña marinera. Esto es una obra, podríamos decir, policíaca. Esto es una mujer que está probándose el vestido de novia porque se va a casar con un señor que está allá al lado de ella y de pronto a este tío lo matan. Entonces aparece un policía disfrazado de señora de señora de época del siglo XVIII, una cosa por el estilo, con otro policía con otras mujeres. Entonces empiezan a aparecer muertos. Y empiezan a darse explicaciones. Entonces empiezan a querer quitar los muertos de medio. Entonces lo que hacen es querer mandarlo por correo para mandarlo para otro sitio. Entonces le van poniendo los sellos, los matasellos al cadáver, al fiambre. Después hay muertos que están muertos y reviven, resucitan y están por allí otra. No. Entonces es un caos para descubrir esta trama, pues con un leve hilo policíaco. Ya digo, es una comedia de contrastes, de disparates, de paradojas. Y que bueno, que al final hay un asesino, pero no es el que parece que pueda ser. En fin, es muy divertido, muy divertido. Es que no nos podemos tampoco detener más. Entonces ya concluimos con este libro, A donde el corazón se inclina, el pie camina. Esto es una historia donde hay dos tipos que quieren robar el pie de una estatua para venderlo y enriquecerse. Entonces, pero pesa mucho y va cayéndole en el pie a cada uno de los y lo deja cojo. ¡Ah! Entonces tal, dejan el pie allí y se tiene que marchar. Entonces aparece el director del museo con una gente, entonces, que están unos constructores, unos que quieren construir allí unas cosas,
Y entonces ven el pie, ¿pero esto qué es? Entonces empiezan a indagar a ver lo que ha pasado. Entonces aparecen unos inspectores que empiezan a cuestionarle cosas, que son los mismos ladrones del principio, y al final lo que hacen es que a los individuos estos que se dedican a especular, pues son los que pagan el pato y se enteran por el periódico. Está muy bien también esta obra que acabo de decir. Bueno, son las que componen ese tomo. Estos son los dos espectáculos, los dos volúmenes que componen los textos más conocidos, más importantes del teatro, la versión popular, la visión popular de Dario Fo. Entonces ahora entramos en una etapa que será la versión de vertiente más social, más política directamente, fundamentalmente con dos textos y con un tercero de años más tarde, empezando por Muerte accidental de un anarquista. Yo tengo esta versión en catalán porque es traducción de Guillem Jordi Graells, que es un amigo y es un señor al que respeto bastante su trabajo. Muerte accidental de un anarquista, pues se basa en un acto verídico. O sea, esto fue un individuo en Milán, era un ferroviario anarquista que fue detenido porque había habido una bomba en la Plaza Fontana. Lo detienen, lo llevan a la comisaría, lo empiezan a interrogar, el tío empieza a llevar al huerto a los policías, decirle unas cosas y otras, y accidentalmente se cae por la ventana, desde altura, claro. Si estuviera en un primer piso no hubiera pasado nada. Se cae, paf, y hasta luego, Lucas. Entonces esto fue un hecho real y bueno, lo que está un poco trasladado en la obra. Es muy divertida al tiempo que es muy cruel. Es una obra dura, es una obra... Yo he visto distintas versiones de esta obra y vi una haciéndolo Paco Morán, que naturalmente llevaba el asco a su sardina, es decir, lo enfocaba extremando la comicidad, el humorismo, en mi opinión, quizás pasando por encima de cosas más importantes que están en la obra, ¿no? Para evitar la censura de tal, pues ¿qué hizo? Pues lo ambienta en un anarquista en Estados Unidos, en los años 20 del siglo XX, pues bueno, que le había pasado esto. Así, pues la censura, pero claro, los italianos, la gente sabía perfectamente qué había sucedido. En esta misma línea tenemos Pum Pum, ¿quién es la policía? Otra obra que de alguna manera es la continuación directa de la otra, si bien la peripecia de la Muerte accidental de un anarquista me refiero, si bien la peripecia lógicamente es distinta. Aquí resulta que hay una especie de ¿cómo lo podríamos llamar? Un cuartel general de la policía de Italia, pues de esta época. Esta obra es del año, vamos a ver, el original es del año 72, esto se tradujo en el 79. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues las intrigas, las conspiraciones, la tendenciosidad de la policía, cómo utiliza los datos y cómo manipula los datos, lo que da a conocer y a la gente en general, para ocultar pues lo que a ellos les interesa. ¿Y qué ocurre? Pues que esta obra sí que está explícitamente mencionando situaciones que se produjeron en la realidad de primero de los años 70 al siglo XX. Esto es un teatro de combate, es un teatro de denuncia, y que a pesar de esa tragicidad interna de contenido, pues la vía expresiva es humorística, con lo cual el efecto en el espectador, en el público, es aún mayor. Después tenemos Aquí no paga nadie, que esto es una obra ya que va deslizándose a lo que vendrá después. La siguiente es la otra que encaja un poco con lo que hemos hablado, pero Aquí no paga nadie es una de sus obras más conocidas, donde en la problemática social siempre hablamos en un teatro de vis cómica, de vis humorística, porque es que a veces lo puedo explicar y puede parecer que estoy hablando del drama de las camelias, y no es así. Aquí no paga nadie, esta versión de Carla Mateini, que es la que normalmente traducía Dario Fo, muy amiga suya, muy amiga de Alfonso Sastre y de Bafores, por cierto, que son los que me la presentaron a mí. Esta obra, Aquí no paga nadie, nos va trasladando la precariedad de la forma de vida de la clase media baja de Italia. Clase media baja y más baja. O sea, aquí son dos amas de casa que pues no demasiado acomodadas, y que la inflación constante de Italia va haciendo que su nivel de vida sea cada vez peor, sea cada vez más ínfimo, sea cada vez viven de forma más precaria, y que deciden rebelarse contra esto, rebelarse contra la autoridad. ¿Y cómo lo hacen? Pues van a robar a un supermercado, atracan un supermercado, aquí no paga nadie, se llevan lo que quieren. Pero después hay el problema porque el marido de una de ellas es un activista político comunista, entonces quieren, que era parte de los que estaban gobernando en el país, quieren que el marido las apoye y que en definitiva se rebele contra esa sociedad injusta, perniciosa y que cada vez
fastidia más al individuo. Después vamos, esto es una obra que yo no sé si es que fue... Porque esta obra, La mueca del miedo, esto tiene un título como Claxon, trompeta, a ver, lo tengo por aquí apuntado. Claxon, trompeta de Pernacki, La mueca del miedo. Esto fue una obra que él empezó a escribir en cierto momento. Aquí además salen unas fotografías que aparece él torturado. Mira, aquí está Darío Fo con Fran Carrame, estos dos de aquí abajo. Y se va viendo, pues eso, pues el proceso por el que van. Mira, los dos. Mira qué imagen. Aquí estamos en un... Él se planteó escribir esta obra cuando el secuestro y asesinato de Aldo Moro. Entonces, por lo visto, bueno, pues hizo un... Pues tomó nota, hizo una serie de ideas que redactó, pero no se decidió a terminar de hacer la obra. Y años después, en 1981, porque él pensaba que se iba a dar con la investigación iba a dar con los que habían asesinado a Aldo Moro, pero no sucedió así. Por eso la pospuso. Y años después, ya digo, en 1981, decide concluirla y estrenarla, sustituyendo el personaje de Aldo Moro por el presidente de la Fiat, de la industria de los coches, que es el que interpreta a él. Y es una obra durísima, pero a la vez es una obra de carcajada. O sea, él, por ejemplo, hace un personaje que de pronto lo interpreta otro actor porque le hace una cirugía plástica, entonces aparece otra persona haciéndolo, y aparecen pues muchos guiños y muchos elementos de esta comedia del arte y de estas cosas que conocemos que tanto le interesa a Cafó, pero de luego la crueldad está ahí. A partir de ahí hay una inflexión muy importante porque fuera un comunista convencido en el principio de su trabajo. Él siempre ha sido un revolucionario, más que un comunista, es un revolucionario, diría yo. Y claro, siente la decepción de los politburos, del oficialismo comunista totalitario. Y entonces lo que empieza es una rebelión contra toda la autoridad que haya. Empezando por qué. O sea, ahora lo vamos a ver en las obras que quedan. Empezando por el sistema familiar de patriarcado, con la Iglesia, siguiendo es que una sociedad absolutamente machista que él contempla. Y a su vez, ese machismo es una representación del autoritarismo de los que detentan el poder frente al resto del pueblo. Es una traslación entre los sexos o los géneros y la situación social, y va pues revelando ciertas cosas. Así tenemos 8 monólogos, Fran Carrame, Darío Fo, que son, si no recuerdo mal, si no todos, casi todos de mujeres, farsas sobre la familia, sobre el trabajo, sobre estas cosas. Entonces a mí aquí hay dos que me interesan mucho, que son La mujer sola, que es una mujer de clase media que está en su casa criticando a una vecina que es una marujona, que no sé qué, y ella muy satisfecha de su posición. Y lo que nos va revelando es que esa satisfacción y ese orgullo que tiene en su posición es una apariencia, porque la realidad es tremenda. Está todo el día encerrada en la casa, frente a eso que dicen, no, es que en mi casa es como un palacio, está todo el día encerrada, cuidando de un hermano de su marido, un hermano que es inválido. Y después hay un tipo que le hace llamadas, que le acosa por teléfono, y después ya ha tenido una aventura con un hombre más joven. O sea que esa posición de bienestar, de estabilidad, de tradición, en definitiva, todo cae por tierra. Y después a mí, La madre pasota está muy bien, La violación está muy bien, Yo un grito también, pero a mí de estas también hay una que me interesa mucho, que es El despertar. El despertar a mí me parece una pequeña obra maestra. A mí El despertar es una obra, una señora que tiene que, o sea, es el principio del arranque del día de una mujer. Entonces esta mujer es un ritmo frenético, un ritmo que no para, porque ella que tiene, primero planifica lo que tiene que hacer. Tiene que llevar al niño a la guardería, tiene que vestir al niño, darle de comer, llevarse tal, preparar la comida, irse corriendo al trabajo, y entonces todo lo que tiene que ir haciendo, pero a un ritmo vertiginoso. Y va haciendo las cosas sin parar, y todo es como si fuera un autómata. Entonces el despertar es el despertar al nuevo día, o sea, el amanecer, podríamos decir. Y es esa vida adocenada, mecanizada, materialista, horrorosa que tiene esta pobre mujer. Ya digo que hay más monólogos, pero no nos podemos detener aquí porque aún quedan... ¿Cuántas quedan? 4 obras, empezando por Pareja abierta. Pareja abierta es directamente esto que estábamos hablando antes. O sea, aquí hay una pareja que presume desde su liberalidad, pareja abierta, la que alude el título, de su progresismo en cuanto a las relaciones, pero en realidad, en verdad, el que disfruta de esa liberalidad es el hombre, la mujer no. Entonces aquí esta es una obra donde aparecen muchos chistes. Esta es la fórmula
que en las últimas obras de Defoe aparece, de Frank Carrame y Defoe, naturalmente, porque cuando hablo de Defoe es de los dos, se repite más. Es decir, aquí ya buscan un humorismo delirante, buscan una risa sobre la cotidianidad, sobre las cosas que nos son más cercanas y familiares. Incluso algunas no. Ahora veremos otras dentro de un momento que no, pero también tiene su parangón, ¿no? Tiene su extrapolación a esta familiaridad. Entonces son obras muy divertidas. Aquí el machismo es una cosa que está puesta en clave de solfa desde la falta de reconocimiento, de la puesta en práctica, claro. Continuamos con Un día cualquiera, que es otra obra sobre la cotidianidad y sobre la mujer, donde hay una mujer, pues bueno, que una señora divorciada, que ella vive en una sociedad muy mecanizada, muy robotizada, tal, que aparentemente es perfecta. Insisto, es que yo no lo estoy contando en plan humorístico porque me parece que es más interesante contar el fondo que la forma, pero es que son muy divertidas, son delirantemente divertidas estas obras. Entonces aquí estamos en una urbe, en una ciudad grande, donde hay una mujer que se considera una triunfadora, una mujer que está divorciada, como hemos dicho, pero le ha ido muy bien en todo, pero ella en verdad sufre frustración tras frustración. Y entonces decide grabar su suicidio, su mensaje de suicidio, y suicidarse para que quede grabado y se vea que toda esa vida de apariencias pues no sirve para nada. Cuando de pronto empiezan a aparecer otras mujeres que se ponen en contacto con ella para comentarle que la situación de ella es la misma, de las otras, es la misma de ella. O sea, otras mujeres que viven en un estado de bienestar, pero que bueno, pues que no hay comunicación, que no hay autenticidad en todo esto, ¿no? Después aquí tenemos otra, que yo es que creo que en el orden cronológico es la siguiente, rompe un poco todo esto, que después enlazaremos con la última, pero también es otra perspectiva dentro de la actualidad de las obras más recientes de Darío Defoe, que es el ataque a las instituciones. Hemos visto el machismo, hemos visto también los poderes fácticos del Estado, la fuerza de vida, y aquí el Papa y la bruja. Como podemos suponer, la Iglesia es la diana a la que apuntan los dardos de esta obra. Otra obra descacharrante, esto lo publicó el público, valga la redundancia, con la revista, que era una cosa magnífica, un reparto extraordinariamente amplio. Esto resulta que hay un papa, que es el papa, no tiene nombre ordinal Periquito, Quinto, ni nada, que es un estúpido, además es un drogadicto, está todo el día con ideas paranoicas, es un corrupto total, es un imbécil malo, y encima paranoico. Entonces vemos un Vaticano donde allí la corrupción campa a su ancha y donde todos son mangoneos y todos son manipulaciones, tal. Los cardenales, las monjas, la primera monja no, esta es la importante. Los sacerdotes, el de prensa, cómo manipulan, cómo lo tendenciosos que son los mensajes que mandan. Y bueno, en este ambiente resulta que en la plaza del Vaticano, de San Pedro, hay una manifestación de 100.000 huérfanos. Lo pone el Papa. Entonces resulta que los cardenales aquellos y el Papa piensan, porque este Papa también puede ser que sea padre de alguno de esos, pero huérfanos y también expósitos, ¿no? También gente niños que han sido abandonados, piensan que puede ser una maniobra de una fábrica de condones. Porque claro, como la Iglesia, pues, y en esa época, porque esta obra, vamos a ver de qué año es, porque esto estaba en Juan Pablo II, 1990, y ya sabemos de lo que iba. Aquí el fornicio único permitido, la cópula, es para engendrar, si no, pecado. Pues aquí un poco iba por esto, ¿no? Entonces piensa eso, que es una fábrica de condones, que lo que quiere es ridiculizar a la Iglesia, entonces se opone gallo. Entonces aparece esta ayudante, una monja, que es ayudante de una curandera y tal, y que al Papa le dice que, hombre, que de sus paranoias, de sus tonterías, que lo tienen que curar. Y entonces, bueno, pues lo van a entender al final, que el Papa, pues resulta que se queda paralizado, con los brazos como un crucificado, como si fuera un mártir, cuando en realidad lo que es un puto cretino, ¿no? Bueno, y vamos con la última obra, el Papa ese, me refiero al ficticio, el anónimo ficticio de Darío Defoe. Tampoco vamos a decir, a mí el Papa Francisco me cae muy bien, a mí me parece un Papa extraordinario. Si hubiera más papas así, en vez de represivos, intolerantes, fueran como dialogantes y que ves que siempre está de buen rollo, intentando ser comprensivo, yo creo que la Iglesia ganaría más de estos de los que tiene, pero bastante, a cubo. Y concluimos con Tengamos el sexo en paz, que es la obra más reciente que yo conozco ya, esto ya con el Nobel, que esto, me lo he apuntado aquí porque esto está basado en lo zen o l'arte di scapare, el zen o el arte de follar.
de follar. Que esto es un libro que escribió Jacopo Fo, el hijo de Dario Fo. Entonces, Franca, Jacopo y Dario Fo figuran en la portada como autores. Esto es un manual de sexología real, en clave de cierto humor, con desenfado. Entonces, sus padres, Franca y Darío, decidieron, insistieron al muchacho, al muchacho, al hombre, para que hicieran teatro, y adaptaron, hicieron esto, que además lo interpretaron ellos. Estos son unos monólogos que van hilvanados por la presencia de un narrador, donde se ve algunas de las cuestiones del sexo desde la perspectiva femenina. Entonces hay como un periplo de la historia desde Adán y Eva hasta la actualidad y van tocando determinados puntos, pero claro, en una forma cáustica, en una forma pues cachonda, ¿verdad? Sobre estos temas está la virginidad, está la masturbación, es que hay, a ver si encuentro, si viene aquí un índice, que no vendrá, efectivamente no viene, pero se habla de la virginidad, de la impotencia, del aborto, del SIDA, que entonces era un castigo, ya ves tú, era una cosa terrible. Ha sido y es, vamos, también está el orgasmo, ¿cómo si se alcanza, si no se alcanza? La frigidez, pero todo siempre con una sensibilidad extraordinaria y desde un humorismo muy importante. Entonces aquí vemos las convenciones, las falsedades, mucho de lo que tradicionalmente, lo convencional, como aceptado, y que realmente es una estupidez. Entonces aquí pues van haciendo este texto que a mí me parece muy inteligente, y en definitiva, pues ¿qué hace? Pues lo que pone en cuestión la sociedad conservadora, la sociedad tradicional, que bueno, que ya va quedando un tanto trasnochada y que lo único que lleva a engaños y a frustraciones, empezando por la sexual y terminando por cualquiera otra existencial. Y bueno, y lo dejamos aquí. Esto ha sido nuestro repasito a estas obras magníficas. A mí me parecen, la inmensa mayoría me parecen auténticas obras maestras, más extensas y más breves, según cada caso, de mucha incidencia social, que fueron muy importantes en su momento y yo creo que lo siguen siendo, porque no están superadas, y con las situaciones que plantean se mantienen, por desgracia, o si no son idénticas, se han actualizado, pero en el fondo, en esencia, son las mismas. Y para eso estuvo este binomio, este dúo, esta pareja maravillosa de Franca Rame y Dario Fo, para alertarnos, para llamarnos la atención y recordarnos que hay que hacer algo, señores, que hay que actuar, pues si seguimos viendo pasar las cosas, lo próximo a lo mejor que nos encontramos pasando es a nosotros mismos. Bueno, no nos vamos a poner lúgubres, que además esto es una cosa cachondísima, divertidísima, y que es un disfrute para cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad y de conocimiento y de mente abierta. A mí casi también me gusta más leerlo. Yo algunos montajes que he visto, otros lo he visto muy eficaces y muy bien, pero no todos. En fin, lo dejamos aquí. Espero que, bueno, pues que estas consideraciones sobre este gran teatro, de este grandísimo autor, Dario Fo, y de esa grandísima autora que es Franca Rame, pues te haya interesado y que, bueno, incluso que te haya recordado alguna de estas obras si la conocías. En cualquier caso, si el vídeo te ha parecido bien, pues que le dejas el icono del me gusta, si te parece bien. Si te interesan estas cosas que hablamos un día y otro, que te suscribas al canal, que ya sabéis que YouTube no exige que sea así. Si conoces gente a la que le puede interesar, pues suscribirse, pues, o que las cosas que hacemos, pues por favor, coméntaselo, para ver si pues se animan. Y por nuestra parte nada más. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.